Las reglas gramaticales, también conocidas como reglas ortográficas, permiten determinar las letras que forman una palabra o el uso de los signos de puntuación a partir de normas o pautas de aplicación general. Entre las reglas de ortografía que afectan a las palabras están las de las letras: acentuación o uso de la tilde, unión y separación de palabras, división a final de renglón, diéresis. En el uso de la B, se suele dominar B alta, B larga o B labial. El pretérito imperfecto de los verbos terminados en ar y el del verbo ir, por ejemplo, cantaba, iba. En el uso de la V, que suele denominarse como B corta o V según la región, la palabra que tiene dos sintagmas iguales primero irá la B y luego la V, por ejemplo, obviedad, obviar. En el uso de la C, cuando esta está seguida de A, O U, la pronunciación debe de ser fuerte. De estar seguida de E o I, la pronunciación debe de ser suave. En el grupo de palabras que contenga CT, se refiere a si estas palabras son modificadas a la T, se sustituye con C. Acto, acción. En el uso de la Z, si bien en la mayor parte de los países se habla de habla hispana, se pronuncia con el mismo sonido que la S, en la mayor parte de las zonas de España su sonido es diferente. La Z también es utilizada para determinaciones aumentativas como aso y asón, por ejemplo, portazo, partidazo. En el uso de la G, el sonido gen en cualquier posición inicial, intermedia o final se escribe con G. Ejemplos: gente, imagen, a excepción de avejentar o berenjena. En el uso de la J se escriben con J los sonidos ja, jo, ju. Ejemplos: jamón y juego. Uso de la K, se escriben con K las palabras que tienen el prefijo kilo. Ejemplos: kilómetro y kilogramo. En la K no existen demasiados ejemplos en español, pero muchas de las palabras que utilizamos actualmente son extranjerismos. Estas palabras provienen de otros idiomas y las adaptamos al nuestro. En el uso de la Q se escribe Q de las siguientes formas verbales cuyos infinitivos terminan en car. Primera persona singular del pretérito indefinido del modo indicativo. Ejemplos: buscar, busqué, pescar, pesqué. Las palabras con doble L tienen el dígrafo L o doble L, y las palabras con Y se utilizan cuando va seguida de una vocal. Por ejemplo, yendo, rayado. Verbos terminados en gir o yar siempre se escriben con doble L, por ejemplo, callar o escabullir. La Y puede tener valor consonántico o vocálico cuando cumple función de consonante. Es la fonema palatal sonoro Y, por ejemplo, yacer o callo. Cuando adquiere valor vocálico se trata del fonema palatal anterior y sucede esto en palabras en que la letra Y está en posición final, por ejemplo, Paraguay o rey. El uso de la M contiene sustantivos, adjetivos y verbos, y puede haber palabras que empiecen con M, contengan M y terminen en M. En la N, lo mismo, es palabras que empiezan con N, contienen la N y terminan en N, con sustantivos, adjetivos y verbos. En el uso de la S, las palabras empiezan con S, contienen S y terminan en S. También tienen sustantivos, adjetivos y verbos. En el uso de la X es diferente porque solo hay 99 palabras que comienzan con esta letra. Por ejemplo, xilófono, taxi, texto y sexto. En el uso de la H o letra muda, su pronunciación no es fonética y existen dos excepciones en los que la H forma sonidos: el diágrafo CH, el diágrafo SH. En el uso de la R, se escribe R doble cuando el sonido es múltiple y está entre vocales. Ejemplo: carrera, barril y arroyo. En el acento, la voz tiene que sonar con más determinada fuerza y tiene sus clasificaciones según el acento. Según el lugar donde está ubicada la sílaba tónica, las palabras se clasifican en palabras llanas, palabras agudas, palabras esdrújulas o palabras sobresdrújulas. Las mayúsculas
tienen su uso al principio de un escrito, después de punto y seguido, punto y aparte, cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales, los nombres geográficos, los atributos divinos, los sobrenombres, los títulos de obras, los títulos de dignidades y autoridades, etc. La puntuación representa gráficamente las pausas y entonaciones que hacemos al hablar. Permiten interpretar a los textos escritos y les dan más sentido y claridad. Tenemos los signos de puntuación, interrogación y exclamación. Los signos de exclamación encabezan y cierran oraciones que expresan con énfasis un sentimiento o una percepción. Ejemplo, hemos ganado la lotería, que es un sentimiento de emoción. Los signos de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el fin de las oraciones interrogativas directas. Ejemplo, ¿cómo te llamas? El guión se utiliza principalmente para señalar al final de un renglón que una palabra no ha cabido por longitud y que continúa en el renglón siguiente. Por ejemplo, hoy he estado dando un paseo por el parque hasta que se ha puesto el sol. Se ha acabado el espacio y tenemos un guión entre las sílabas par y que. También están escritas con cifras, se escriben con guión entre el día, el mes y el año. La raya puede introducir incisos o una aclaración como lo hacen los paréntesis, en cuyo caso se utiliza una de apertura y otra de cierre, o las intervenciones de cada interlocutor en una conversación. En un diálogo, la raya de apertura marca el comienzo de la intervención de cada interlocutor, que se escriben en renglones distintos. No se deja espacio entre la raya y la primera palabra de la intervención. Tenemos el punto y la coma. En el punto se utiliza para marcar gráficamente el final de una oración enunciativa. El punto sigue las normas de escritura siguientes. Se escribe pegado a la palabra que lo procede. La palabra siguiente se escribe dejando un espacio libre y la palabra siguiente se escribe siempre con mayúscula. El punto recibe distintos nombres según señale de un enunciado de un párrafo de un texto. Punto y seguido, punto y aparte, punto final. El punto también se puede utilizar para hacer abreviaturas de ciertas palabras. La coma es un signo de puntuación que sirve para delimitar unidades del discurso inferiores al enunciado o incisos que aportan información secundaria. Cualquier oración o expresión que ofrezca información adicional accesoria es un inciso. Por ejemplo, el director de la película, Almodóvar, cuenta con una larga y exitosa trayectoria. Los puntos suspensivos son 3 puntos consecutivos que se emplean para dejar un discurso en suspenso o interrumpirlo. Los puntos suspensivos se utilizan en los casos siguientes para expresar duda, vacilación, suspenso o temor. Ejemplo, no te imaginas lo que ha ocurrido. Los 2 puntos introducen algo relacionado con lo presentado justo antes, como ejemplos, enumeraciones, explicaciones, conclusiones, etc. En el estilo directo, los 2 puntos introducen la cita textual que se reproduce, entre comillas, en la expresión escrita. Ejemplo, lo primero que preguntó el entrevistador fue: ¿qué puedes hacer tú que no puedan hacer otra persona? En el punto y coma representa una pausa mayor de la de una coma y más débil en la de un punto. En muchos casos, el punto y coma puede reemplazarse por otros signos de puntuación como la coma, el punto y seguido o los 2 puntos. El punto y coma se utiliza igualmente para separar oraciones con una estructura sintáctica paralela o similar cuando se omite el verbo de la segunda oración. Ejemplo, yo vivo en Madrid, mi hermana en Valencia. El paréntesis enmarca un enunciado que aporta información adicional, secundaria o aclaratoria sobre el mensaje principal. La información que aparece entre paréntesis es un inciso que ofrece información adicional o aclaratoria sobre el mensaje principal. Ejemplo, el conocido como Príncipe de los Ingenios, Miguel de Cervantes, es homenajeado cada año durante la Feria del Libro de Madrid.